¿Es compatible la filosofía estoica con el pensamiento cristiano? Tengo poco que leí un libro que es una biografía de Marco Aurelio, que era un emperador romano muy famoso, que era aparte uno de los filósofos estoicos más conocidos. Y hay otro autor que está agarrando muchísimo auge, que escribió un libro que se llama El ego es el enemigo, Ryan Holiday se llama. Entonces esos dos libros los acabo de leer hace como 3 meses y al estar escuchando esos términos y esos conceptos que han agarrado, como digo, muchísima popularidad de gente tanto religiosa como no religiosa, los principios del estoicismo. Y recordé que en la antigüedad muchas personas veían las virtudes cristianas y las virtudes estoicas como muy similares. Sin embargo, curiosamente, se tenían pique. Los cristianos hablaban muy mal del estoicismo y los estoicos hablaban muy mal de los cristianos. Y lo sentí un poco, no sé si te ha llegado a pasar, que de repente hay una persona que te cae gorda y después te das cuenta que la razón que te cae gorda es porque es demasiado similar a ti. Y como digo, hay dentro del estoicismo y el cristianismo hay enfoques muy distintos de prioridades, pero a la superficie son similares. Ambos hablan de dominar los impulsos y los deseos carnales. Ambos hablan de moderación. Ambos hablan de no ser llevado por los sentimientos. Ambos hablan de que cuando sucede algo malo, de seguir teniendo fe aún en la adversidad. Ambos hablan de que el sufrimiento no es algo malo, es algo que te forja. Entonces, como digo, hay muchísimas similitudes. Y hubo una frase dentro del libro, que de hecho fue muy repetitivo en el libro de Marco Aurelio, se llama Cómo pensar como emperador, no recuerdo el nombre del autor, que dijo, eso es de Epicteto, que es el padre del estoicismo. Epicteto dijo que lo que piensas acerca de lo que te sucede es más importante que lo que te sucede. Y el ejemplo que dio el autor es, imagínate que pierdes tu trabajo. Dice, lo que dices acerca de ese suceso marcará más cómo te afecta ese suceso que el suceso mismo. No sé si fue confuso eso, pero sí, lo explico un poco más. Si dices, perdí mi trabajo y se me está viniendo el mundo encima, o incluso, perdí mi trabajo y no sé si voy a poder conseguir algo mejor, estás dándole a lo que te sucedió un calificativo que lo pinta como algo negativo, y no solamente negativo, sino concretamente negativo, que no hay forma de ver el bien dentro de eso. Entonces, lo que dicen los estoicos, eso es no solamente acerca de las tragedias, sino en general, no se trata que si es bueno o malo. Pierdes su trabajo, tú no sabes cuántas personas no pierden su trabajo y al paso de un año tienen un mucho mejor trabajo. ¿Cuántas personas no? Y probablemente te puedes incluir en eso. Tienes un episodio bien difícil y doloroso que sirve como una semilla, que ese suceso provocó algo en ti que definitivamente valió la pena. Entonces, órale, yo perdí la calma, perdí la paz, me desesperé, me frustré, me enojé, porque yo asumí que lo que yo percibía como negativo era negativo y en realidad no lo era. Hay un proverbio chino, que está un poco largo entonces, pero vale mucho la pena, donde hay una persona que pierde un caballo y llega al vecino y le dice, oye vecino, qué triste que perdiste tu caballo, qué malas noticias. Dice el vecino, ¿cómo sabes que son malas noticias? Dice, pues es obvio, ¿no? Perdiste tu caballo, es una gran pérdida. Y el otro día llega el caballo que se consiguió una noviecita, entonces llega acompañado de un caballo más. Entonces llega el vecino todo emocionado y dice, ¡qué buenas noticias! ¡Felicidades! Ahora tienes 2 caballos. ¡Qué buenas noticias! Y le dice el campesino, ¿cómo sabes que son buenas noticias? Dice, pues habías perdido tu caballo, lo recuperaste, y no solamente lo recuperaste, que ahora tienes 2. Al otro día se sube el muchacho, el hijo del campesino, a ese caballo nuevo. El nuevo caballo lo avienta y le rompe la pierna al muchacho. Llega el vecino y dice, ¡qué malas noticias! Y dice el campesino, ¿cómo sabes que son malas noticias? El otro día llega el gobierno para llevarse a todos los jóvenes al ejército para ir a una guerra
Y no va el muchacho porque se rompió la pierna y llega el vecino y dice, qué buenas noticias. Misma respuesta al campesino, ¿cómo sabes? Van a la guerra los soldados, no hay ninguna baja militar y regresan con un gran botín y dice el vecino, qué mala onda, qué malas noticias. Y así se podría ir interminable, porque las cosas no sabemos si son buenas o malas. Eso es lo que enseña el estoicismo. Ahora, el contraste entre el estoicismo y el cristianismo, eso es súper útil. El estoicismo dice, no sabes si son buenas o malas, entonces no les des un calificativo. No llegues asumiendo que lo que te está ocurriendo es malo. Y funciona viceversa. Hay cosas que asumimos que son buenas que quizás no lo van a hacer. Entonces necesitamos tener una postura neutra acerca de lo que sucede, sabiendo que si llegamos a controlar nuestra opinión acerca de las cosas, eso en cambio nos va a quitar la desesperación y falta de paz que nos provoca y la ansiedad que nos provoca el darle una determinación a lo que nos sucede. Entonces dentro del cristianismo va más allá, porque el estoicismo dice no es bueno ni malo, o no sabes si es bueno o malo. El cristianismo para el Hijo de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien. Y hay un versículo que la primera vez que lo leí me informó mucho acerca de por qué Dios permite las cosas difíciles. Y es chistoso, ahora que ya tengo años de estar estudiando la Biblia, muchas veces los conceptos más sencillos son los primeros que olvidamos. Pero me acuerdo la primera vez que leí Romanos 5, que dice que tenemos una esperanza que no desilusiona, porque la prueba produce carácter. Y el carácter la prueba produce perseverancia. Y la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Lo que está diciendo es, como cuando vas al gym y te estás peleando el primer día con las pesitas de 2 kilos o de 5 kilos y te sientes todo avergonzado de que las personas están a tu alrededor levantando un chorro de peso y tú te sientes, pero esa resistencia está produciendo perseverancia, y el hecho que llegas al gym produce el carácter, y cuando empiezas a ver progreso sabes que Dios está haciendo algo. Eso significa que Dios te ama tanto que está indispuesto a dejar que te sucedan cosas que no te van a hacer dos cosas: mejorarte como individuo y acercarte a Él. En el mismo libro, en Romanos 8, ese pasaje también es súper famoso. Dice que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo. Eso pensaría que entonces la vida va a ser llena de cosas positivas y hermosas. Pero justo antes de que dice que todo ayuda bien, dice que los romanos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano y estaban muchos incluso perdiendo la vida. Y dice, somos llevados como oveja de matadero. El ejemplo es que los cristianos estaban siendo seleccionados para ser asesinados brutalmente y ellos no se defendían. Y dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y luego dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Y diría, ok, entonces eso significa que Dios nos va a mandar únicamente cosas positivas y hermosas. Y dice, ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni las cosas demoníacas, ni lo presente, ni el pasado, ni el porvenir. Nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo. Entonces lo que está diciendo, que como cristiano tú puedes tener fe, que aún lo peor que te puede llegar a suceder no se escapa de la capacidad de Dios de mejorarte como individuo y de seguirte mostrando amor y convenciéndote de su amor aún a pesar de la dificultad. Eso es algo extraordinario. Y te digo, son compatibles la filosofía estoica y el cristianismo. Creo que la filosofía estoica se le queda un poco corto, porque no te puede dar la certeza que es bueno. Pero el cristianismo dice, ten fe de que aún lo malo, lo objetivamente malo, te enfermaste, perdiste tu trabajo, estás pasando por depresión o ansiedad, lo objetivamente malo tiene la capacidad de producir en ti perseverancia, carácter y esperanza. Y nada te puede separar del amor de Dios, ni aunque alguien te apuñalara con una espada literal o figurativamente. Nada te puede separar del amor de Dios que está en Cristo. Gracias por tu tiempo.